Ahí estoy volviendo a compartir el Power. Bien, Díganme si lo pueden ver. ahí ya sale. No, todavía no. Lo que sí sale es grabando. Ah, buenísimo. Sí, se tildó la computadora porque puse grabar, más compartir y más más el video en vivo y entonces por eso se me tildó. Claro. ¿Ven algo? A mí me sale como que está compartiendo. Ahí empezó a presentar, dice aquí. Exacto. Ahí está. Ahí está. Ah, buenísimo. Sí se ve. Buenísimo. Ahora sí. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, como les decía, para dulce artesanal, invité a mi mamá para que ella nos cuente un poquito cómo es que ella hace para elaborar los dulces artesanales. Sí, si bien ella no solamente es experta en toda la parte de dulces, hace tortas y todo eso, así que tiene un largo recorrido en esta área. Hola, hola. Ah, Hola. ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal, Claudia? Realmente, bueno, mi nombre es Claudia y hoy vamos a elaborar dulce de durazno artesanal. Sí, yo les voy a indicar el procedimiento y a ver si ustedes también comparten, por ahí tal vez alguien también habrá hecho, me imagino, y así podemos nutrirnos un poco más de experiencia, ¿no es cierto? Y bueno, mi manera es así. Primero empiezo con la esterilización de los frascos. Coloco los frascos dentro de una olla, los hago hervir más o menos 20 minutos, lleno con agua, todo, y después los dejo escurrir. Las tapas también van introducidas en la olla. ¿Sí? Una vez escurridos, ¿no? Volvemos con el alcohol. Lo que sí, chicas, y chicos, no sé si hay por ahí algún jovencito, lo que no tenemos que utilizar mucho ahí es el paño. Y antes de colocar en la mesa los recipientes, todo eso, tenemos que esterilizarlo. Y para eso vamos a utilizar alcohol etílico. Sí, el alcohol que uno compra en los comercios, en la farmacia, ese alcohol vamos a utilizar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, va bien. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? Dejamos escurrir entonces los frascos. Vamos a colocar una cucharada de alcohol dentro de los frascos, los tapamos y empezamos a mover el frasco, ¿sí? Que el alcohol se desparrame por toda la parte interna del frasco, con tapa incluida, ¿sí? Una vez que está que ya se esparció el alcohol, lo que queda ahí adentro podemos pasar a otro de los frascos, ¿sí? El alcohol que quedó lo pasamos a otro de los frascos y después lo dejamos escurrir, ¿sí? Utilizamos alguna rejilla, algo para que se escurra bien el frasco. Y ahora sí empezamos con el dulce de durazno, la elaboración de dulce. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a colocar en una olla los duraznos y bien lavados previamente, bien lavados, los secamos y lo colocamos en la olla. Y con agua al ras. Vamos a vamos a prender la hornalla de la cocina y vamos a colocar ahí los duraznos, más o menos 1 kilo.
¿sí? 1 kilo tiene que quedar al final, o sea, todo lo que sea la pulpa. ¿Mm? Una vez que sacamos, más o menos vamos a hacerlo hervir durante 15 minutos a 20 minutos. Una vez hervidos, vamos a pelarlos. Partimos a la mitad y sacamos los carozos. Y ahí recién utilizamos la balanza, ¿sí? Para pesar por kilo. Entonces ya tenemos los duranos partidos y le sacamos los carozos y están pelados. Y ahí pesamos 1 kilo de durazno. Y una vez que hemos pesado el kilo de duraznos, vamos a hacerlo puré. Ya sea uno podemos utilizar la mini pimer o si no tienen con un prensador de papa o bien con un tenedor. El tema para acelerar un poquito el procedimiento para hacer el dulce, hacemos puré, ¿sí? Colocamos la olla en la hornalla y colocamos el puré. Una vez, voy muy rápido, chicas. No, bien, Bien, bueno. sí. Una vez colocado el puré en la olla, ¿no? Ahí prendemos la hornalla y empezamos a poner el azúcar, ¿sí? Que son 400 gramos de azúcar. Algunas personas le ponen más y otras menos, ¿sí? Depende del gusto de cada uno. A mí, o sea, un sabor, un gusto intermedio es 400 gramos, ¿sí? Ustedes prueben, ustedes vean si por ahí si es para usted o es para la venta, por ahí inclusive lo que es la gente, ¿no es cierto? Por ahí hay algunos que les gusta con más, con menos azúcar, pero el promedio ustedes guíense primero con 400 gramos de azúcar. Revuelven, especialmente traten de utilizar cuchara de madera, ¿sí? Y bueno, si no hay, con la que tengan, pero para no cambiar el sabor de los dulces, especialmente. Y siempre que tengan la cuchara de repostería, ¿no es cierto? Que sea para cosas dulces, no la mezclen con la olla que uno va a hacer para las cosas saladas, ya sea arroz, lo que sea. Siempre tienen que tener su cucharas de maderas que sea para la parte de repostería, ¿sí? De eso tengan bien en cuenta. Si no se mezclan los sabores y por ahí no es el mismo sabor, sale con otro sabor el dulce. Bueno, entonces acá seguimos. Ponemos los 400 gramos de azúcar y una pizquita de sal. ¿Para qué es la sal? La sal es especialmente para que el sabor del durazno, ¿no es cierto? O de cualquier dulce o de lo que hagan, se realce más, ¿sí? Para eso es la pizca de sal. Y lo hacemos hervir aproximadamente y revolviendo con una cuchara entre 50 a 60 minutos en el fuego moderado, ¿sí? Al primero, cuando ustedes ponen la hornalla, lo ponen primero al máximo, siempre revolviendo. Una vez que empezó el hervor, ahí ya reducen y lo ponen a fuego moderado. ¿Mm? Entonces ahí va, cuando ustedes quieren ya pasando ya los 50 o 60 minutos, ustedes para fijarse cómo ya está el dulce, ¿no? Porque depende por ahí de cada, de la fruta que uno haga. Van a poner en un platillito una cucharada de dulce o una cucharita, ¿sí? Le ponen de dulce y especialmente yo utilizo los platos que sean los blancos porque ahí es como que más se ve, se nota la viscosidad.
Entonces agarran, dejan que se enfríe un poquito y de ahí lo inclinan, ¿sí? Lo inclinan para ver a ver si corre o no el dulce. Si se queda ahí en el platillo, o sea, donde ustedes han puesto, y se corre muy poquito, ya está. Cuando ya se corrió todo, chicas, no está, todavía falta un poco más. Pero como les digo, eso depende de cada fruto que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Los invitados, los inscriptos, ¿alguien tiene alguna preguntita aquí en el chat? Lo pueden hacer, yo lo transmito a Claudia. Bueno, parece que quedó claro. A ver. Buenas tardes, soy Fátima. ¿Qué tal, Fátima? Sí. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle cuánto dura envasado el dulce. Y el dulce aproximadamente 3 meses. ¿En heladera o ¿sí? no? Fuera de heladera. Fuera de la ¿Sí? heladera. Dentro de la heladera un poquito más. Ajá. Pero, o sea, como esto es un producto natural, no tiene conservantes, ¿no? Entonces dura menos. Dura menos. Cuando tiene conservantes, como que cambia un poquito el sabor. Pero, sí, aproximadamente 3 meses. Bueno. Daniela Carabajal pregunta. Sí, perdón. Sí. Sí, continúe, por favor. Bueno, sí, quería saber si habían otras preguntas para que vamos al envasado. Sí, aquí Daniela pregunta si puede agregar canela. Sí. Se les puede agregar un poquito de canela, porque lo que pasa con esos aromáticos, como ser la canela, el clavo de olor, o tal vez otros aromáticos, si uno se pasa, ¿no? Es como que tu dulce va a salir más sabor a canela, ¿me entendés? Claro. Por ahí, donde yo sí agrego un poquito de canela, que serán las 3 ramitas así chiquitas, y que le pongo nueces, es al dulce de cayote. A ese sí, pero especialmente en estos que son de carozo, como para mantener más bien el sabor que tienen, para que vos puedas disfrutar el sabor de durazno, el sabor de pera o de naranja, especialmente no. La canela y el clavo de olor es especial para el dulce de cayote. Ahí te digo que es fantástico, es riquísimo. Y le pones unas nueces y listo. Pero ahí es más recomendable que en estos. Pero depende del gusto de cada uno. Sí. Otra pregunta, dice, en lugar de colocar azúcar, ¿se puede hacer con stevia? Y Verónica también dice, para las personas con diabetes, ¿se podría suplantar el azúcar con otro producto? Sí. Inclusive, viene edulcorantes que viene para cocinar. De eso, fíjense ahí, cuando vayan a la súper, ¿no? Y busquen edulcorante, hay edulcorantes que dicen ahí para cocina, ¿sí? Para hacer para que uno pueda cocinar. Y sí, se le puede poner, pero tengan cuidado, que no se le, porque vayan probando a medida que van poniendo, ¿no es cierto? Porque está en la parte del puré, vayan probando el sabor si está muy dulce, porque por ahí uno pone y se entusiasma y finalmente queda muy dulce, ¿sí? Y muy relajante. Por eso es conveniente que cuando pongan, ¿no? Vayan dando vuelta, mezclando y vayan probando. Bien, Leila Rocha pregunta, dice, ¿podría reiterar acerca de la viscosidad? Bueno, el tema de la viscosidad, o sea, es cuando nosotros ponemos en un plato, en un platillo, una cucharadita, ¿sí? de dulce, de cualquier dulce, chicas, que ustedes tengan,
lo ponen ahí y después inclinan el plato, como que hasta arriba, ¿sí? Lo inclinan, lo ponen más o menos entre 30 o 45 grados más o menos. Lo inclinan y si ven que el dulce baja rápido, ¿no? Es porque le falta, ¿sí? Si el dulce tarda en bajar, ya está a punto. Fíjense, o sea, otro de los métodos para fijarse si el dulce está, es que vean que se haya evaporado la mayor cantidad de agua, ¿sí? Ustedes a medida que vayan cocinando se van a ir viendo que el agua se va evaporando, porque eso es lo que uno hace cuando va cocinando, ¿sí? Y aparte el tema, en el caso del azúcar, va viendo que se va produciendo el caramelo, ¿ah? Distinto al tema del edulcorante. Con el tema del azúcar va a salir un poco más marrón. En cambio, con el edulcorante no tanto, porque con el azúcar se produce lo que decimos el almíbar, el caramelo, ¿sí? Eso tengan bien en cuenta. No va a ser del mismo color que es cuando tenga azúcar a que cuando uno lo hace con edulcorante. También preguntan qué tipo de duraznos que usa, ya, a ver, perdón, dice, ¿qué tipo de durazno que usa? Ya los de la quebrada son distintos. Ah, esa es la pregunta. Sí, en el tema de los duraznos de la quebrada, esos son más duritos, van a llevar, por supuesto, más tiempo, porque hay otro tipo que son los que vienen apenas con una piel, ¿no? Los comerciales, que vienen con una piel suave, y están los otros también así, grandes y redondos, que vienen con pelucita, ¿sí? Bueno, los que vienen así con piel, eso van a tardar menos en hacer el dulce, ¿sí? Los que vienen con más pelucita, eso van a tardar más. Y los del norte, especialmente, mucho más todavía, porque son más duros, ¿sí? Son más duros, el procedimiento de cocción es más lento. Bien. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿se puede utilizar azúcar mascabo, que es más sana? Sí, sí, se puede utilizar. Mientras en dulce, chicas, se puede utilizar. Lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Es que ustedes primero, ¿cómo van a saber? Es ir probando, ¿sí? Pongan en primero 400, en el caso del mascabo, pongan menos, vayan desde 300, ¿sí? Ahí van dando vuelta, mezclando y probando, ¿sí? Y bueno, y hasta que lleguen a 400. Si en 400 no encuentran su dulce, su gusto, le van aumentando de a poquito más. Es igual que el edulcorante, también, o sea, van mezclando, echando de a chorritos, mezclando y probando. Esa es la mejor manera de que ustedes puedan llegar a punto con su dulce. También pregunta Noemí, dice, ¿colocas los carozos en la cocción? ¿Por qué se puede colocar aparte de la sal que intensifica el sabor? El carozo también ayuda, gracias. Sí, también algunas personas lo colocan, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas, especialmente en el tema de los dulces, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el dulce de naranjas, ahí sí uno utiliza, o en el dulce de granadas, también se utiliza la semilla, ¿para qué? Para dar el espesor, ¿sí? En el caso como tiene mucha pulpa, ¿no? Por ahí como que yo no lo utilizo mucho, pero hay personas que sí, si vos querés, lo podés hacer, pero como decía yo lo que sí pongo es en el caso de la mermelada, ya sea para hacer
las mermeladas de naranja, o mermelada de granada, ahí sí, yo sí las utilizo. Las semillas pongo un atadito, las pongo en una gasa y la introduzco. ¿Para qué? Para que me ayude en el procedimiento de la jalea, ¿sí? Se endurezca un poquito más. Para ahí sí es necesario. En estas frutas de carozo no es tanto, pero si querés ponerlas, o sea, es importante. Preguntan, si hago con azúcar orgánicas y qué tiempo de madurez del durazno se usa. Bueno, en el tema de las azúcares, como les dije anteriormente, o sea, pueden utilizar ustedes, ¿no es cierto? E ir poniendo desde 300 gramos, ¿sí? Y viendo y ir removiendo y ustedes mismas van buscando su sabor. ¿Y qué era lo otro? Perdón. Sí, si usaba azúcar orgánico, ¿cuánto? Y el tiempo de madurez del durazno. En el tema del durazno, en lo posible traten de buscar intermedio, que no sea tan blandito y que no sea tan duro. Un durazno a nivel intermedio, que ustedes lo toquen y sientan que están ahí un poco ya a madurar, no muy maduros, ¿sí? Eso tengan mucho en cuenta. Bien, otra pregunta es ¿qué tipo de recipiente tiene que ser de enlosado o acero inoxidable? En lo posible, chicas, traten de que sea de aluminio, ¿sí? Ese es el mejorcito, el de aluminio. Y el que tenga por ahí de cobre, porque ese transmite bien, que sería lo ideal, utilice. Pero si tienen aluminio, póngalo en aluminio, es mejor. Y si no, en la que tengan, lo mismo se va a hacer. El tema del enlosado, ¿cuál es el problema? Que se pega, chicas. Ese es el problema. Pero lo mejor que tiene es el aluminio, que es más noble. Bien. Y después pregunta Carmen, si se pasa del punto del dulce, ¿podemos darle alguna solución? Si se pasa, buena pregunta esa, Carmen. Bueno, lo que sí podés, ¿no es cierto? Si se pasa, podés volver atrás echándole un poquito de agua, ¿sí? Pero ya no te va a quedar el sabor, ¿no? Como que sacarlo a punto, ¿sí? O sea, si uno puede volver, pero al agua, primero hacerle hervir, ¿no? Y de a poco le vas aumentando y vas diluyendo, ¿sí? Y mezclando bien. Porque sí, ocurre, chicas, que cuando uno hace el dulce, por ahí vos decís, uy, ya está, y lo vas y lo sacas, se te enfría, y cuando vas a poner una cucharada, se te queda la cuchara dura ahí. Entonces, sí pasa eso. Pero por eso, cuando llegue ahí, ustedes lo vuelven a poner en la olla, le ponen agua hirviendo y empiezan a mezclar. Y otra vez, no le aumenten más azúcar, más nada, no, agua hirviendo nomás. Y ahí vuelven otra vez a disolver y a volver otra vez el procedimiento. Seguramente no va a quedar el mismo gusto, pero van a tener dulce. Bien. Bueno, a ver, otra ¿alguno pregunta. más? Sí, ahí siguen las preguntas. ¿Cuánto tiempo deben hervir los duraznos enteros antes de pelarlos? Y antes de pelarlos, 15 minutos más o menos, chicas. 15 a 20 minutos, no más de eso. Y de ahí ya lo sacamos y lo pelamos, lo cortamos, sacamos el carozo y volvemos otra vez a hacer puré y hacer el procedimiento del dulce. Bien, después pregunta, ¿se puede agregar gotas de limón por el ácido cítrico? ¿Ayudará en la conservación o con Sí, las sales suficientes? sí, se le puede echar unas gotitas de limón, ¿sí? Sí, ustedes agarran, exprimen un poquito de limón,
cuando está cuando ya está hirviendo, ¿sí? Apenas tome el hervor, ahí donde le echan el limón, ¿sí? Unas gotitas de limón y listo, y siguen revolviendo. Bien. Perdón, un momentito. Sí, Quisiera hacer una aclaración para los asistentes, por favor. Solo aquellos asistentes que estén en toda la reunión son los que van a recibir luego la información y el certificado de asistencia, ¿sí? Es hasta las 17 horas y capaz que en una de esas con las preguntas que vienen después nos extendamos un poquito más. Pero para aclarar a la gente que por ahí se está retirando o capaz que tiene algún problema en la conexión, por favor volver a conectarse, porque tenemos que entregar los certificados a aquellas personas que han estado durante todo el taller. Eso era todo. Gracias. bueno. ¿Alguna otra pregunta o seguimos? No hay más preguntas. Aquí alguien preguntaba por la glucosa, pero es lo mismo que habías Es mencionado hace conservante, un momento, ¿no? sí, Si se agregara glucosa, es lo que dijiste hace rato, hay que probar, sí, sí, porque sí, la sí, glucosa da más sabor, más dulzor, digamos, y bueno, hay que ir viendo en una cantidad exactamente. relativa, sí. Bueno, vamos el último paso. Bueno, volvemos al dulce. Una vez que el dulce ya esté listo, en caliente, vamos a utilizar los frascos, ¿sí? A los frascos vamos a abrirlos, y vamos a incorporar el dulce caliente y vamos a colocarlo hasta el cuello de la botella. No tiene que ser, porque por ahí muchas veces hay personas que ponen hasta el tope. Y no es así, tiene que ser hasta el cuello de la botella. ¿Por qué? Porque si uno coloca hasta el tope, eso hace que se produzca por ahí algunas bacterias, algunas cosas. Entonces tiene que ir, no tiene que tocar nada. Igual, ponemos hasta el cuello de la botella, tapamos bien, ¿no? Y antes de tapar, chicas, el tema de la rosca del vidrio, lo tenemos que limpiar bien, ¿sí? Con un repasador, con un poquito de alcohol, limpiamos bien, porque tiene que estar totalmente esterilizado. ¿Para qué? Para conservarlo. Entonces, pasamos el repasador con un poquito de alcohol al cuello de la botella y tapamos bien ahí, recién, ¿sí? Porque tiene que estar caliente, porque cuando se va enfriando, ¿no? Ahí es donde se forma ese vacío. Ustedes vieron que cuando compran un dulce, queda así, le cuesta mucho abrir la tapa. Sí, la Entonces, tapa. ¿qué hace uno con un cuchillito? Ahí nomás entre la tapa y la rosquita hace tic y suena la tapita, tic, hace. Bueno, ese es el vacío que se produce cuando uno pone la mermelada, el dulce, la jalea, todo caliente. Entonces se forma ese vacío, sellamos bien y lo guardamos. Y después dentro de 3 meses, bueno, hasta 3 meses, ¿no? Pueden comerlo ahí nomás al otro día o cuando ustedes quieran, pero te dura hasta 3 meses. Y bueno, ese es todo lo que tenemos con respecto al dulce de durazno. ¿Alguna preguntita? No hay más preguntas. Creo que estuvieron, sí, ya estuvieron todas respondidas. A ver, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Es el momento de preguntar por el dulce, ¿sí? Y después vamos a pasar a otra receta. No, nadie más. Bueno, chicas, que tengan muy buenas tardes y a disfrutar del taller que está buenísimo. Un gusto. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Bueno, por favor, Leila, si es que estás atenta, hay alguien más que se quiere unir, me mandan WhatsApp. Nélida Tolay. Y siguen llegando correos de que se quiere unir al taller, pero ya estamos tarde. Los correos eran hasta esta mañana. Ahí estoy admitiendo, pasa que no estaba en la parte de la compu, así que, bueno, Claro. disculpen.
Capaz hay varios esperando. Sí, había la persona que dijiste que te mandó un mail, mensajito. Ajá, bien, bien, bien. Bueno, seguimos con licores, damos paso al otro invitado. Dalma. Sí, está haciendo eco, Leila, me parece. Sí, perdón, ahí estoy sacando el volumen. Genial. Ahí está. Bueno, para esta parte que tiene que ver con el proceso de elaboración de licores artesanales, vamos a vamos a presentar, mejor dicho, al chef Fernando Galeán. No sé si querés activar tu micrófono, Fer, porfa. Él es referente en gastronomía aquí en la provincia, es actual director académico del Instituto Gastronómico Internacional, sede Jujuy. Tiene una amplia... Un poquito más fuerte, por favor, Dalma. Me acerco al micrófono, si no. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Sí. Bien. Bueno, les comentaba que el chef Fernando Galeán es referente en gastronomía aquí en la provincia y actual director académico del Instituto Gastronómico Internacional, sede Jujuy. Tiene una amplia trayectoria laboral en el espacio gastronómico y actualmente también es profesor de los alumnos de la carrera de chef profesional. Así que en este espacio nos gustaría, Fer, que nos comentes, que nos compartas, mejor dicho, cómo se elaboran, cómo se realiza, cómo se inicia un proceso de elaboración para obtener licores artesanales frutales. No sé si tenés activado tu micrófono. Sí. No. Sí, ¿qué tal? Bien, bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por la invitación. Me toca a mí hablar un poco de lo que son los licores artesanales. En primer lugar, decir que para poder elaborar licores no se necesita gran instrumental, simplemente la fruta elegida, un poco de alcohol y recipientes aptos para la esterilización, ¿sí? Que siempre es fundamental para evitar cualquier tipo de problemas con bacterias, ¿sí? Lo que tenemos que saber nosotros es que para poder elaborar licor necesitamos producir lo que se llama maceración o reposo de la fruta elegida, es lo que va a ser el alcohol, ya que esto va a ser el cuerpo del futuro licor, ¿sí? En el caso de lo que ustedes están tratando al hablarse de frutas de carozo, lo ideal siempre es elegir aquellas que tengan una maduración intermedia, ¿sí? No muy maduras, ¿por qué? Porque ya tienen un proceso de azucarado bastante acelerado y no es ideal para producir el mejor sabor en el alcohol. Una fruta de término medio sí produce, una buena maceración y un buen sabor en el posterior licor, ¿sí? El tiempo de permanencia de esta fruta dentro del alcohol va a depender de la intensidad en la que nosotros querramos el licor correspondiente, ¿sí? Muchos utilizan la fruta íntegra o también parte de su cáscara, que en muchos casos no solo nos aporta sabor, sino también el tenor amargo del licor o esa característica buscada en algunos licores también, ¿sí? En cuanto a la finalización del licor, como quien dice, una vez lograda la maceración ideal, que va a depender, como digo, de la fruta, pero va a llevar entre 7 y 20 días, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es filtrar ese alcohol, separarlo de todos los sólidos que haya quedado y comprobar la calidad de su sabor, ¿sí? Supongamos que yo macero 7 días una fruta en el alcohol y al probar el alcohol todavía no logro identificar eficientemente el sabor que yo necesito. Entonces puedo, en un alcohol ya filtrado, volver a macerar nuevamente frutas para intensificar el sabor. Una vez que esto se haya hecho, lo único que nos queda es equiparar o igualar la parte del alcohol ya saborizado con lo que va a ser el cuerpo del licor, que en este caso se le llama jarabe o puede ser simplemente un almíbar, que dependiendo de la graduación alcohólica que nosotros querramos obtener, va a estar compuesto en partes iguales de agua y azúcar, dependiendo de lo que es la cantidad de alcohol que tengo, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos 100 mililitros de alcohol saborizado y normalmente a eso se le agrega 300 mililitros de almíbar para obtener un licor de una mediana intensidad,
¿sí? Bien, Características, el almíbar se puede saborizar con otros complementos. Por ejemplo, si yo hago un licor de membrillo y quiero darle aromas de cedrón, lo que puedo hacer yo es realizar una infusión del cedrón en el agua antes de elaborar el almíbar, ¿sí? Entonces elaboro un almíbar saborizado que después voy a combinar con el alcohol también saborizado y obtener diferentes licores personalizados. perfecto. ¿Qué tipo de alcohol se puede utilizar para la Generalmente, elaboración? sí, generalmente se prefiere siempre el alcohol etílico, ¿sí? Al 80%. Lo que no deja de lado que podamos usar algún alcohol de una graduación más baja, ¿sí? Generalmente en farmacia te van a poder contestar eso, si está el 80% o hay hasta el 60%, como para que puedas bajarle quizá el tenor alcohólico el nivel de alcohol a tu licor. Bien. ¿Se deja estacionar eso, el macerado que dijiste, no, Fer? Sí, ¿Cuánto tiempo? dependiendo de la fruta, entre 7 a 20 días, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un buen licor cítrico, sea de limón, de mandarina o de naranja, lo ideal es dejarlo 20 días y cambiarle cada 7 días las cascaritas, ¿sí? Tenemos que tomar la precaución de que estas cáscaras no contengan la parte blanca que está en el interior de ellas, que se llama ollejo, y que solo retiremos la piel de los cítricos, ya que aportan mejor sabor y no nos van a dejar ninguna característica de amargura. Bien. Acá hay una persona que pregunta, en el caso de las manzanas, ¿cuánto Sí. tiempo? En el caso ¿Cuánto de la tiempo de manzana, maceración? sí, en el caso de la manzana hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la manzana suele oxidarse muy rápido, ¿sí? Siempre tenemos que saber que en cuanto a los licores frutales, las frutas más indicadas son las de menor líquido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el líquido es eh, un factor de riesgo en cuanto al deterioro de la materia prima, ¿sí? En el caso de la manzana es preferible usar más la cáscara y las semillas que la pulpa en sí, ¿sí? O que la carne de la manzana en sí. Podemos poner cantidad de manzana en alcohol, pero no vamos a lograr el sabor que sí nos daría la cáscara, que es fundamental, sobre todo por las propiedades que tiene, por ejemplo, la pectina. Bien. Noemí pregunta también, ¿siempre maceramos en frascos de vidrio de boca ancha? No, puede ser en algún recipiente metálico o plástico, ¿sí? Siempre y cuando esté bien limpio y generalmente siempre preferimos macerar en un lugar oscuro, ¿sí? Para evitar cualquier deterioro por luminosidad, sobre todo de los componentes que están dentro del alcohol. Siempre es mejor ponerlos en un recipiente plástico, ponerle film o un Folex o una bolsita encima y dejarlo que repose en un lugar oscuro. Bien, justo eso preguntaba también Lidia, ¿cómo influye la luz en la maceración? Bueno, preferentemente en un espacio oscuro. Sí. Bien, ¿cuál es el paso fundamental a tener en cuenta a la hora de elaborar estos licores, Fer? Si tuvieras que dar el tip justo, clave. Elegir los recipientes adecuados en primer lugar para la conservación, ¿sí? En el caso de los licores siempre se va a preferir botellas de vidrio, ¿sí? Pueden Bien, ser de diferentes tonos, transparentes, verdes, marrones, no hay problema. Un corcho, ¿sí? Hoy en día los hay sintéticos, no hace falta que sea el natural. Pero ¿por qué se pide el corcho? Principalmente para evitar que el oxígeno traspase la tapa, ¿sí? Quizá nos deteriore el licor. Y segundo, estos materiales tienen que poder ser esterilizables, ¿sí? Al igual que se contó hace un momento con los dulces, es necesario la esterilización correcta de toda conserva, en este caso licor. En el caso de los corchos, se pone el corchito en la botella y es preferible inclinar la botella para que el corcho se humedezca con el mismo licor y se hinche y así podamos evitar la entrada de aire, ¿sí? Existen también precintos que se compran, se lo pone en la tapita y se los calienta. Son termosellables para que se produzca también el cierre de la botella, ¿sí? Las botellas no se deben esterilizar una vez llenas, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que salte el corchito y se nos deteriore el licor. Simplemente se las limpia bien por fuera, de ser necesario se las rotula, ¿sí? Donde se indica la fecha de elaboración y la posible fecha de caducidad del licor, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta, todas estas conservas, es verdad como se dijo hace un momento, tienen una duración hasta de 6 meses, ¿sí? Eso
estando cerradas. Una vez que el sello se rompe o una vez que la conserva se abre, es importante tomar en cuenta que no tiene esa duración. O sea, si yo me abro un dulce o un licor, no es que lo voy a guardar 6 meses para que terminarlo, ¿sí? Una vez roto el sello de conservación, lo más recomendable es terminarlo en el menor tiempo posible. Perfecto. Lidia pregunta si se puede utilizar aceites esenciales como de menta. Aceites no, ¿por qué? Porque no tienden a mezclarse con el alcohol. Lo que sí se puede son esencias. Las Bien, esencias sí, pero en este caso siempre es preferible echarle esencia en la parte fría y no hacerlo en el almíbar, ya que provocamos que este se evapore, ¿sí? Si yo quiero agregar alguna esencia, me conviene ya en el momento de la mezcla, con el almíbar ya haya bajado su temperatura. perfecto. Una vez que se abrió el producto, el licor en este caso, ¿cuánto tiempo tengo para consumirlo? Dependiendo de la graduación alcohólica, ¿sí? Recordemos que el alcohol es un conservante natural. Mientras más alcohólico sea el producto, mayor capacidad de duración tiene, ¿sí? Ahora, si el licor es relativamente suave y la proporción de almíbar es alta, ¿sí? Lo recomendable es que lo terminemos entre 15 y 20 días. Perfecto. No sé si alguien más desea realizar alguna otra consulta con respecto a la elaboración de licores. Puede Aquí hay escribirme. una pregunta de Luciana. Luciana dice, mi pregunta es porque acá en el norte, la Quiaca, en la localidad de Yavi, se producen unas manzanas de tamaño pequeño, arenosas. ¿Sirven? Sí, en realidad cualquier fruta se puede macerar, ¿sí? Lo que va, el ADN de la fruta lo que va a hacer es que esa maceración sea más o menos lenta, ¿sí? En el caso de este tipo de manzana de una cáscara gruesa y una semilla bien intensa, lo ideal es la semilla y la cáscara, poca pulpa, y capaz que la pulpa o la carne de la manzana sea necesario cambiarla varias veces, ¿sí? No así la cáscara porque esa dura bastante en el alcohol y mientras más tiempo esté en el alcohol, mejor sabor va a soltar. Pregunta, ¿qué pasa con las frutas de alto contenido en azúcares? ¿Cuál sería la graduación del almíbar? Si nosotros hablamos de una fruta a punto, ¿sí? Estamos hablando de una fruta que no ha desarrollado una gran cantidad de sacarosa, de fructosa, perdón, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, la fruta es firme. En ese caso, ¿sí? No va a ser, no va a haber que disminuir la cantidad del almíbar, digámoslo, ¿sí? Ahora, si yo hablo de una fruta muy madura, la fruta misma ya va perdiendo consistencia, ¿sí? Se hace más blanda, entonces al momento de macerarla no solo va a tirar este sabor un poquito más intenso, sino que el color no va a ser quizá el más agradable, ¿sí? En ese caso se puede reducir un poquito la cantidad de almíbar, no en las proporciones de agua y azúcar, sino en la cantidad que se va a mezclar con el alcohol. Claro. Pregunta, del durazno, ¿qué se puede aprovechar para hacer licor? En el durazno lo ideal es parte de la cáscara y la semilla, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de duraznos muy blandos, ¿sí? Tenemos que cambiar esa fruta constantemente dentro del alcohol. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los duraznos más secos o más duros, ¿sí? Van a, permaneciendo más tiempo en el alcohol, nos van a dar mejor sabor, ¿sí? No sé si es como, a ver, es como cuando uno hace el agua de pelón. El durazno Mm, seco ha concentrado todo su sabor. Entonces, al momento de introducirlo en el agua y llevarlo a hervor, nos suelta un sabor más intenso. En este caso sería algo similar, nada más que no me convendría el muy seco porque tardaría mucho en hidratarse dentro del alcohol. muy bien. Después Noemí pregunta sobre las hierbas como cedrón y muña muña, Ujú. pero podríamos dejarlo de las hierbas para otro taller, porque hoy en día estamos abordando los frutos de carozo y de pepita, que es la temática del taller, ¿no? Que habíamos puesto en los correos y en el flyer. Pero, y si hacemos licor de huevos también pregunta, pero no sé si le quiere responder. En el caso de las hierbas, uno, si no quiere ponerlas en el almíbar, como explicábamos hace rato, puede poner una rama de burrito dentro de la botella, ¿sí? Eh, el sabor va a salir, pero depende de qué es lo que uno busque.
¿Por qué? Porque al soltar la hierba su sabor también va atenuando el sabor del licor. Muy bien. Bueno, no, aquí dice, ¿y licores de frutos secos, cuál es el procedimiento? Pregunta Lidia. En el caso de los licores de frutos secos ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya tenemos que recurrir a otro tipo de métodos. Ya, o sea, se pueden hacer artesanales, pero ya no es tan sencillo como lo que están tratando ustedes, las frutas de carozo o de semilla. Claro. Bueno, no hay más preguntas. Podríamos pasar a la mermelada. Yo voy a explicar un poquito lo del código y lo que establece como definición. Vamos a ver un poquito las condiciones, muy brevemente el proceso, y ya de nuevo Fernando nos ayudaría con las preguntas con respecto a mermelada. Bueno, el Código Alimentario es la ley nacional que rige todos los productos alimenticios en Argentina, Código Alimentario Argentino. Está disponible en la página de la ATMA también, para aquellos que son artesanos de elaboración de conservas y quieren buscar justamente cómo rotular sus productos, ¿no? ¿Qué se denomina mermelada? Se denomina mermelada, ¿sí?, a la confitura elaborada por cocción de frutas u hortalizas, pueden ser enteras, en trozos, en pulpa tamizada, en jugo y pulpa normal y concentrado, ¿sí?, con uno o más edulcorantes mencionados en el artículo 807, que ahí, además de nombrar el azúcar, nombra la glucosa y la serie de edulcorantes bueno, que ya conocemos también del uso cotidiano que tenemos en casa, ¿sí? Entonces la mermelada tiene una fruta, una hortaliza en partes enteras o en partes trozadas, en pulpa, ¿sí?, y jugo y pulpa. Ambos, ¿sí?, conforman el ingrediente principal, digamos, la materia prima principal para la mermelada. Siguiente diapo. Existen una serie de condiciones para justamente la elaboración de mermeladas según el Código Alimentario. Leila, por favor, la siguiente diapo. Ahí está, gracias. Se deben cumplimentar estas condiciones. La textura o la consistencia de este producto al finalizar su elaboración justamente debe ser untable, ¿sí? Debe tener una cierta viscosidad, ¿sí? Se presentará como una mezcla ínfima de componentes de frutas enteras o en trozos, ¿sí? Dicho producto también va a tener un sabor propio y un aroma propio, sin olores ni sabores extraños. Esto es, si yo he elaborado una mermelada de durazno, que tenga los sabores, ¿sí?, los aromas, ¿sí?, todo lo que yo perciba sensorialmente sea justamente propio del durazno, y no aparezcan olores extraños, sabores extraños, porque puede hablar de una contaminación de ese producto o hasta de una adulteración. Además dice que tiene que tener una proporción que no sea inferior a 40 partes por ciento del producto terminado, ¿sí? O sea, yo estoy elaborando una mermelada, el 40%, ¿sí?, o más, ¿sí?, tiene que ser justamente este producto que yo he utilizado como materia prima principal. Durazno, manzana, membrillo, ¿sí?, frutilla, para que justamente se denomine con este nombre de mermelada, ¿sí? No, aquel producto que no tenga esta proporción ya significa un producto que está adulterado. A su vez dice, la naturaleza de la materia prima lo exigiere, se admitirá la presencia de piel, de semillas, en la proporción en que naturalmente se encuentre en la fruta fresca, ¿sí? Por ejemplo, tomate, frutilla, frambuesas y semejantes. De la frutilla, por ejemplo, o del tomate, es complicado separar las pieles y las semillas justamente por lo que están muy adheridas a lo que es la pulpa, y además también porque las semillas son muy pequeñas. En ese caso se acepta que estén presentes dentro de la mermelada, obviamente en proporciones en donde, como uno lo observa naturalmente en la fruta, ¿sí?, tanto sea el tomate o frutilla o cualquier otra frutita, que no podamos extraer estas partes. No puede superar, digamos, las proporciones que uno observa naturalmente, porque obviamente pudiera hablar de algún producto que está justamente adulterado, ¿sí?
A su vez también dice que la cantidad de sólidos solubles debe ser no menor al 65%. Esto ya es en base a la cantidad de azúcares que tiene, en base a las partes que son secas de la fruta, digamos, que también le da a este valor, se va sumando y se calcula en laboratorio. En realidad ustedes no lo hacen en casa, solamente si necesitaran hacer una habilitación de su producto, ¿sí? Una habilitación municipal, por ejemplo, les van a pedir como requisitos que el producto respete todas estas condiciones, ¿no? Y se mide, bueno, algunos, seguramente el don Fernando, el chef, debe conocer que justamente para lograr un buen punto de la mermelada o de la jalea, se miden los grados Brix. Los grados Brix vendrían a medir justamente la cantidad de azúcares totales que representan la mejor consistencia o viscosidad para ese dulce, que a su vez también representa la mejor concentración de azúcar para la conservación, ¿sí? En las cocinas de los chefs, justamente, estos métodos de utilizar la refractometría, un refractómetro que mide los grados Brix, se hace, ¿sí? En casa a veces, si nos vamos perfeccionando con el tiempo, podemos lograr comprar un refractómetro y usarlo, pero si no, no es necesario. Uno ya con la práctica y a ojo, uno va ganando la experiencia y va sacando la mejor consistencia. También este producto tiene que recibir justamente en el rótulo el nombre de mermelada de puntos suspensivos y uno coloca al lado la especie que utiliza como materia prima. Frutilla, mermelada de naranja, mermelada de membrillo, ¿sí? Y se llena, bueno, con el nombre de la especie que se está utilizando. Cuando se elabora una mermelada que tiene mezcla de frutas o mezcla de hortalizas o mezcla de ambos, ¿sí? Debe declararse esta mezcla. No puedo poner mermelada de naranja y tenía naranja y manzana, ¿sí? Tengo que declarar en qué proporciones están además, ¿sí? Voy a nombrar el que esté en mayor proporción. Yo hice una mermelada de durazno y membrillo, coloco primero el que está en mayor cantidad que yo coloqué en nuestra materia prima. Por ejemplo, usé más cantidad de membrillo, ¿sí? Entonces coloco membrillo, después colocaría durazno y así vamos rotulando este producto, ¿sí? Eso cuando se trata de una mezcla, ¿sí? Siempre se coloca en proporciones de mayor y menor. Algo que no sabemos mucho los consumidores es leer los rótulos, y el rótulo tiene una información tan importante hoy en día, y más sobre todo ahora que necesitamos adquirir productos de mucha calidad para que se puedan conservar, para que me sea nutritivo, tengo que fortalecer mi sistema inmunológico, que es interesante saber leer las etiquetas. Entonces, cada vez que uno lee una etiqueta, el primer ingrediente es el que está en mayor cantidad. A veces voy al supermercado y me compro un frasco que dice, o a veces un vaso de plástico y que dice mermelada de naranja. Y uno lo primero que va y lee, el primer ingrediente que aparece ahí es azúcar. Esa es mermelada de azúcar, no es mermelada de naranja, o mermelada de durazno, digamos, ¿sí? Porque justamente el que está en mayor proporción es el azúcar. Entonces, tenemos que también saber discernir en qué ingredientes tienen los productos, en este caso de las conservas que yo compro, y no es lo mismo comprar algún producto que diga etiquetado mermelada de frutilla que comprar, ¿sí? Producto en base a glucosa o jarabe de fructosa, sabor a frutilla. Si dice sabor a frutilla o sabor a naranja o sabor a manzana, es porque esa fruta van a ver que no está presente porque le han agregado un agente saborizante que da el sabor similar a las frutas, ¿sí? Entonces, por eso también es importante conocer el código, saber leer etiquetas para saber qué calidad de productos con qué me estoy alimentando. Y en el rótulo también se coloca el peso neto de nuestro producto, ¿sí? Y además la fecha de envasado, en este caso de productos que son más que nada concentrados en azúcar que se conservan por un buen tiempo, se coloca sobre todo la fecha de envasado y uno ya empieza a contar los meses, ¿sí? Hasta 6 meses. Y bueno, y ahí también a veces los productos tienen la fecha de finalizado de
de la vida útil, o que le llaman fecha de vencimiento, ¿sí? Aquí Gisela Bautista nos dice, el de naranja y pomelo es riquísimo. Sí, muy rico. Haciendo este taller me está dando un hambre. Bueno, y acá vamos a describir un pequeño diagrama de proceso, ¿sí? Contar las etapas en que se va haciendo un determinado producto, se denomina el diagrama de proceso, y uno va justamente describiendo qué se va haciendo en cada etapa. En este caso, colocado, ¿sí?, la manzana verde como ingrediente principal, ¿sí?, para hacer una mermelada. Partimos de la materia prima, que justamente, como nos indicaba Fernando, se hace una selección, el grado de madurez, se hace también una selección de aquellos que están aptos para consumo, de aquellos que no están aptos para consumo. En general, a veces hacemos eso cuando vamos al supermercado, y también en casa hacemos lo mismo. Este está en buen grado de madurez, este no. Bueno, vamos a ver cuál destinamos para hacer la mermelada. Después de esto se debe hacer un buen proceso de higiene, en este caso el lavado, ¿sí? Consciente de esta manzana, que tiene que ser justamente que elimine sobre todo aquellos agentes químicos que pueden venir a veces las manzanas por el exterior recubiertas, para poder mantener y conservarlas, digamos, y evitar los mohos, y evitar ataque de plagas. Se colocan en general algún agente químico, y además también para evitar que se oxiden, como los sulfitos, ¿sí? Entonces en ese caso se hace un buen lavado para eliminar los agroquímicos, la tierra, obviamente también las bacterias cargadas por la manipulación, ¿sí?, de los que están justamente manejando esa fruta. También se hace el pelado. Después viene el descorazonado, ¿sí? Se saca todo lo que es la parte central, que en realidad vendría a ser la verdadera fruta, porque lo que comemos de la manzana es el receptáculo que es parte de la flor, ¿sí? Mi lado botánico me sale por ahí. Después se hace el trozado, ¿sí? Luego del trozado se hace la mezcla, obviamente, con la cantidad necesaria de azúcares y algún otro ingrediente que por ahí se quiera agregar, como aromatizantes y eso. La cocción, ¿sí? El envasado, que como decía la señora Claudia, ¿sí?, se hace en caliente, en frascos, que a su vez han sido esterilizados, que tienen que estar perfectamente limpios, estériles, y una vez envasados se deben volcar justamente estos frascos que se han llenado hasta el tope, volcarlos para que justamente al enfriarse y al contraerse el contenido, digamos, de cierto modo genere ahí, además por los gases que han quedado del producto caliente, un efecto vacío, ¿sí? Y eso haga que no se pueda fácilmente abrir este frasco y nos garantice un buen sellado. Y después se hace, en las recetas que encontré, se hace una esterilización, una frasca una vez llenos y que están volcados por un tiempo, y después se lleva a agua hirviendo durante 30-40 minutos. Estos frascos bien tapados se dejan ahí hervir para hacer una completa esterilización y, bueno, extender la vida útil del producto. Creo que vamos teniendo preguntas en el chat. A ver. No, por ahora no, pero bueno, ahora yo quisiera que por favor acerquen sus preguntas con respecto a la mermelada de manzanas, si Fernando nos quiere agregar y detallar este proceso. Sí. En cuanto a las mermeladas, sí, todo lo que vos dijiste es correcto, sí. Lo único que yo quisiera hacer un punto quizá es en cuanto a el aprovechamiento de lo que es la cáscara y la semilla, ya que de esta parte de la fruta nosotros obtenemos lo que se llama pectina, que no solo nos va a servir para el sabor del posterior dulce o mermelada, sino también para su viscosidad, ¿sí? También la presencia del ácido cítrico siempre es buena para evitar el azucaramiento, ¿sí?, o la formación de los cristales de azúcar. Un buen chorro de limón, o si se quiere algún ácido cítrico artificial, también puede ser.
Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo se hacen hervir los frascos con mermelada? La manzana verde tiene más pectina que la roja. ¿Se puede hacer con manzana verde con cáscara? Normalmente, cuando uno cierra el frasco después de llenarlo, ¿sí? Es verdad que se llena en caliente. Siempre es recomendable, para evitar cualquier deterioro en el recipiente, colocar debajo del recipiente un lienzo, ¿sí? En el caso que trabajemos en mesadas metálicas, por ejemplo, para evitar el shock térmico y una posible rajadura del frasco, colocar el frasco sobre un lienzo y colocar dentro del frasco una cucharita previamente esterilizada. De esa forma, al volcar el dulce caliente, va a absorber gran cantidad del calor y va a evitar que el impacto sobre el frasco sea muy grande, ¿sí? Una vez lleno el frasco hasta donde comienza la rosca, hasta el cuello, como decían anteriormente, se pone la tapa y se manda adentro del agua sin que el agua sobrepase la tapa de la botella, para que se igualen las temperaturas, se acomode mejor el dulce y se produzca un correcto sellado. Normalmente eso con 15 minutos es suficiente, ¿sí? Es también importante recordar que el agua debe estar a un punto milloter, no es necesario que hierva completamente, ya que corremos el riesgo de que choquen nuestros frascos y se nos rajen, ¿sí? Lo importante es la permanencia del dulce dentro del agua para que se igualen las temperaturas, y después generalmente se prefiere dejarlo boca abajo para que se produzca eficientemente el sellado. Las manzanas amarillas de la quebrada son ácidas. ¿Cómo podríamos bajar esa acidez? Pregunta Lidia. Las manzanas de la quebrada son ácidas y la cáscara es más gruesa, ¿sí? Eso se puede hacer de dos formas. Se puede mezclar con otra fruta, ¿sí? Una fruta más dulce, por ejemplo la uva, o por ejemplo alguna fruta que tenga un grado de maduración mayor, o simplemente se puede alternar con una graduación más grande de azúcar, ¿sí? Tengamos en cuenta que para la elaboración de un dulce no se necesita el azúcar, simplemente es la cocción de la pulpa de la fruta. El azúcar se agrega como el complemento para terminar de darle la identidad y la viscosidad. Pero si yo quiero, puedo hacer, al igual que la rope, un dulce completamente de fructuosa natural, sin el agregado de algún azúcar. En ese caso, yo combinando dos frutas para complementar la acidez de una, puedo lograr un efecto mejor. Muy bien. Después también dicen la mermelada de manzana queda muy rica saborizando con canela. Sí, 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 sí. Cuando uno manda la fruta a la cocción, ¿sí? Lo ideal es poner dentro de un lienzo, una gasa o una pequeña bolsita la cáscara, la semilla y los saborizantes que vayamos a dejar en el dulce, sea clavo de olor, canela, anís, lo que cada uno desee. Cosa que cuando tengamos la fruta toda hecha puré sea más fácil retirar todo eso y no nos queden las durezas en el dulce posterior. Bien. Otra pregunta, a ver, dice, profe, entiendo que la diferencia entre mermelada y dulce es la presencia de restos de fruta. Luciana también dice, tengo la misma duda. Normalmente una mermelada es como una jalea, o sea, es un producto limpio que tiene pequeños trozos de la fruta que le dé identidad. Y un dulce es aquella preparación donde se ocupa la fruta íntegra, su pulpa, su cáscara, su semilla, ¿sí? Como vos decías hace un momento, por ejemplo, en el tomate se deja la cáscara y la semilla, ¿sí? Ahora, para hacer eficientemente, o sea, la mermelada como nosotros la, la conocemos, ¿sí? Es más que nada un dulce. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos trozos de fruta en un líquido saborizado o en un cuerpo saborizado, ¿sí? Nosotros nos vemos todo mezclado. Eso se refiere más que nada al concepto de dulce, ¿sí? La mermelada es un poco más fina, digámoslo así, con la fruta que le dé identidad. Bien. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Según el Código Alimentario, ¿cuánto azúcar es necesaria una mermelada y qué tipo de azúcar? Como te decía hace rato, la cantidad de sólidos totales en donde ingresa la cantidad de azúcar es del 65%, ¿sí? Pero obviamente cuando uno no utiliza azúcar sacarosa, que es la que tenemos, el azúcar de cocina, y utiliza edulcorante, está variando ya la cantidad de sólidos solubles y
el código alimentario en sí con respecto a eso no hace alguna referencia en las condiciones que te había leído, ¿sí? Pero sí, cuando tenés el azúcar sacarosa agregado, tiene que ser un 65% o más, ¿sí? Como límite de sólidos solubles. Y dentro de esos sólidos solubles, obviamente, ingresa el azúcar, la sacarosa. Bien, igualmente vamos a seguir buscando información y tratando de sacar las dudas, ¿sí? Y darle la información a través del correo. Dice, ¿cuánto dura una mermelada o dulce sin el agregado de azúcar? Normalmente lo que produce la conservación, más allá de la generación del almíbar y el azúcar, lo que produce la conservación también es la pectina, ¿sí? O sea que mientras yo desarrolle bien los pasos del dulce o de la mermelada y produzca un eficiente sellado, la duración es similar a la que contiene el azúcar, de 3 a 6 meses, ¿sí? Siempre y cuando el frasco se mantenga siempre cerrado. Una vez abierto y roto el sello de conservación, ya lo recomendable es de 7 a 10 días. Bien. Bueno, vamos a explicar un poquito lo de jalea y avanzamos después con las preguntas, así también no nos extendemos demasiado y después ya podemos responder todas las preguntas que sigan, ¿sí? En jalea también está descrito dentro del Código Alimentario, es un producto entonces aprobado, autorizado, en donde la denominación, ¿sí?, genérica de jalea se aplica a la confitura elaborada, ¿sí?, por concentración en todo o en parte por medio del calor de no menos del 35% o 35 partes del jugo filtrado de frutas o su equivalente concentrado, o de extractos acuosos filtrados de frutas u hortalizas con edulcorante, ¿sí? Entonces, en la jalea lo que se obtiene es un producto, ¿sí?, que no contiene las partes de la fruta, porque esta justamente lo que se hace es extraer el jugo, ¿sí?, y que tiene que estar presente en no menos de 35 partes del producto final, ¿sí? Y también puede ser un jugo concentrado de esa fruta que se lleva justamente al proceso para elaborar la jalea. Se calienta y genera las frutas, ¿sí? Y de ahí, una vez estas frutas precocinadas, se extraen los jugos, se hace por medio de un infiltrado, y que a veces se hace, por ejemplo, por medio de un lienzo. Bueno, acá también el código establece condiciones, lo mismo que en el caso de la mermelada tenemos condiciones para nuestra jalea. Por favor, la diapo anterior. La anterior, por favor, Leila, y después ya paso a diagrama de proceso. Ahí. Tiene que tener una consistencia semisólida, gelatinosa, firme y limpia al corte. ¿Sí? No tiene que contener entonces ninguna fracción que me represente que tiene trozos de algo, sino más bien es algo transparente y limpio, ¿sí? Que no tiene ninguna hasta parte sólida, ¿sí? Es más que nada una consistencia como vemos, semisólida. Aspecto límpido, sin partículas visibles, translúcida, con sabor y aromas propios, ¿sí?, sin olor y sabores extraños, con una cantidad también de sólidos solubles no menor al 65%. Las jaleas de frutas cítricas, por ejemplo, se hacen con el agregado del 10%. Se pueden agregar hasta el 10% de otra fruta cítrica, ¿sí?, y no están obligadas que se declaren en el rótulo. Bueno, eso también con respecto a las jaleas cítricas, dice que puedan contener hasta el 0,6% en peso de finos trozos de longitudinales de cáscara sana y limpia de esta fruta. Recuerden que las cáscaras de muchas frutas, y sobre todo de la naranja, también tienen esta riqueza en pectinas que le da justamente la consistencia, ayudan a, funcionan como estabilizantes, digamos, en la consistencia de la fruta, de la jalea o de la mermelada, ¿sí? Después dice, bueno, también sigue nombrando las jaleas de los cítricos, que no estamos hablando hoy, estamos hablando de los de pepita y carozo.
Y también se debe rotular con jalea D, ¿sí? Colocar el nombre de la especie que estamos utilizando. También se consigna el peso neto, la fecha de vencimiento y bueno, el resto. Si en algún momento quieren, hacemos un taller de etiquetado de alimentos. Vamos ahora sí al proceso, al diagrama de proceso y vemos las preguntas. En el diagrama de proceso tenemos entonces la selección, también el lavado de nuestra fruta. En este caso, en la diapo tenemos hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, el membrillo, ¿sí? Así que vamos a elaborar una jalea de membrillo, se hace el trozado, ¿sí? La precocción, que justamente esto es lo que nos permite a mí que la fruta sea blanda, que pueda yo extraerles, ¿sí? Los jugos, los sabores, todo, ¿sí? Una vez que se hace esta precocción, se hace una filtración. Por eso es que nada sólido, ninguna partícula sólida me queda. Todo lo que me queda es acuoso, ¿sí? Se hace el mezclado con los correspondientes ingredientes, los edulcorantes, ya sea azúcar u otros, ¿sí? Y saborizantes. Y se hace recién en sí la cocción. Esa cocción va a ser la concentración de los azúcares de algo que está líquido, ¿sí? Vas a tener este estado viscoso, ¿sí? Luego se hace el envasado, la pasteurización o esterilización de los frascos, como ya se había explicado, y bueno, el enfriado, y ya después lo podemos consumir o bien tenerlos el tiempo que dure el producto para poder tenerlos, bueno, para consumirlos, ¿no? Aquí tenemos preguntas. La jalea, bueno, Lidia nos dice, la jalea no tiene presencia de pulpa. Sí, justamente eso lo dice la definición del código y es lo que estábamos contando recién. También nos dice lo mismo Gisela. Y Leila vuelve a preguntar, creo que esto ya igualmente se... Ah, no, quiere que reiteremos lo de la esterilización de los frascos. Por favor, Fernando, si nos podrías reiterar un poquito. Bien, la forma correcta para elaborar conservas es desarrollar lo que se llama el método APERT. El método APERT consiste en la esterilización no solo del recipiente que va a contener a la conserva, sino de todos los utensilios necesarios para la manipulación de la conserva, ¿sí? En este caso lo fundamental es la utilización de recipientes adecuados. ¿A qué se llama recipiente adecuado? Aquel que pueda ser esterilizable, es decir, frasco de vidrio y tapa de metal, ¿sí? No así tapa plástica. ¿Por qué? Porque es difícil esterilizarlo o no se esteriliza de forma correcta. Una vez esterilizado el frasco, debe producirse un correcto secado. Lo podemos hacer dejándolo reposar en un lugar limpio o lo más limpio posible, o podemos colocar nuestro horno a mínimo y colocar dentro los recipientes para que se sequen. Los recipientes y las cucharas, los tenedores, todo lo que vayamos a utilizar. Luego se produce el llenado del frasco con el dulce, la jalea o la mermelada confeccionada. Se pone la tapa y se produce el sellado, que es igualar la temperatura nuevamente en agua caliente, cuidando de que ésta no sobrepase la boca de los recipientes, y luego se los reposa boca abajo para que se genere el sello de conservación, ¿sí? Importante es rotularlos con la fecha de elaboración y la posible fecha de caducidad. Bien. Bueno, después dicen otra pregunta de Luciana. ¿Cuál sería la proporción de azúcar para la jalea? Normalmente una jalea lleva 400 gramos cada medio litro de líquido ya saborizado, ¿sí? Como vos dijiste, se obtiene la esencia o el sabor de la fruta en un líquido que se filtra, que es completamente translúcido, que luego se mezcla con la cantidad de azúcar y se lleva a ebullición para obtener la textura mediante la generación del almíbar y la concentración de la pectina. Uh-huh. Muy bien, buenísimo. Bueno, hemos llegado a la hora del plenario, que era que íbamos a llegar a las 4:30, pero bueno, entre que como hemos arrancado un poquito tarde, teníamos problemitas con poner la pantalla de la presentación. Igualmente vamos a capaz a pasarnos unos 10 minutos más de la hora prevista de cierre, como para poder compartir todo lo que ustedes saben también y quieren aportar o quieren preguntar, ¿sí? Bueno, ahora ya se pueden contactar a través del micrófono si quieren y vamos haciendo este plenario, vamos comentando y de paso también van contando su experiencia.
Aquí tenemos a María Paula Morán Morales en una foto que había mandado por correo respondiendo las consignas. No sé si María Paula nos querés contar cómo haces tu dulce de frutilla o tu Hola, mermelada. ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, bueno, yo había mandado por mail comentando porque nos pedían que habláramos de algunos inconvenientes que teníamos y cómo los solucionábamos. Yo la primera vez que hice dulce de frutilla hice bastante cantidad, más de 10 kilos en una olla grande y bueno, tardó mucho en hacerse, quedó oscuro, no salió bien. Entonces después me puse a tratar de perfeccionar la receta. Como primero aprendí que mientras menos cantidad de fruta hagas, menos kilos hagas, mejor calidad y más rápido se va a lograr la mermelada. Entonces hice una cantidad de 5 kilos, pero igual recomiendo si se hiciera de 1 kilo de fruta, o sea, se hace muy rápido y queda muy bien. Lo que hice fue, como hago con todos los dulces, pongo corto ¿Cuento el proceso o querés que cuente algo en particular? Como quieras vos, si quieres contar el proceso. No, digamos, lo más importante es eso, que lo que yo empecé a hacer, en vez de ponerla, empecé pongo la fruta con el azúcar, la dejo toda la noche, uso un 55% de azúcar por, en proporción a la cantidad de fruta que tenga. Le pongo más o menos en proporción cada 5 kilos de fruta, 2 limones. Lo utilizo clavo de olor también, pero primero dejo toda la noche la fruta con el azúcar y el limón. Al día siguiente lo cocino, pero solamente dejo que hierva 5 minutos con la fruta en su propio jugo y saco la fruta con una espumadera y dejo que avance solo el almíbar. Yo eso lo hago porque quiero tener trozos de frutilla. Entonces dejo avanzando el almíbar, o sea, más o menos uno más o menos se hace el ojo, digamos, del burbujeo que va haciendo, pero más o menos cuando ya se redujo a 1/3, o sea, se perdió 1/3 de la cantidad de almíbar que tenía inicialmente, más o menos ahí ya el almíbar ya tiene un buen punto, vuelvo a colocar la fruta y cada 5 minutos chequeo el punto. Utilizo también la técnica, que no sé cómo se llama, pero es de sacar una cuchara de la mermelada y ponerle igual proporción de alcohol y ver si se hace un coágulo en un plato. Eso también me indica si está en su punto o no. Bueno, y de esa forma, y aconsejo que mientras se va dejando avanzar el almíbar, ir revolviéndolo constantemente, lo más que pueda, porque lo que se busca es que se evapore agua. No es que se tiene que cocinar nada en ese punto, digamos. Mientras más se evapore más rápido el agua, antes llego al punto y mejor color final logro. Si uno quisiera que la fruta no quedara tan marcada, digamos, en la mermelada, es cuestión de ponerla un ratito antes y dejarla más tiempo a la fruta con el almíbar. Es cuestión de gustos, digamos. Sí. Bien. Bueno, no sé si No, algo buenísimo. más. Buenísimo. ¿Hay algún tip o algo que quiera agregar, Fernando, con respecto a la receta de la frutilla? No, Fer se desconectó. Sí. Justo, Bien. así que ya no creo que regrese porque él tenía tiempo hasta hace un ratito. A las 5. Ajá. Listo. Muchas gracias al chef Fernando. Ha sido una grandísima ayuda aquí. Bueno, muchas gracias María Paula por contarnos tu receta de la mermelada de frutilla. Excelente. ¿Sí? Tampoco sé Gracias, cómo se nada. llama la técnica del alcohol y la mermelada, ya vamos a averiguar. Y un buen tip. Sí. ¿Alguien más que quiera contarnos? Leila Rocha, que nos habías enviado también.
Hola. Hola, Leila. Bueno, No les yo puede hablar. igual aquí les leo lo que mandó Leila en el correo. Ella mandó sobre una receta sencilla que hice para la fiesta del Éxodo hace muchos años. Dulce de durazno. 2 kilogramos de durazno, medio kilogramo de azúcar, canela a gusto y porciones 12. Preparación: pelar y picar los duraznos, rociarlos con el azúcar, dejarlos reposar hasta que el durazno suelte líquido, llevar a fuego moderado, dejar hervir hasta que tome color y consistencia, tiempo aproximado 1 hora, si hace falta agregar agua para terminar la cocción. Bien, eso nos había dejado como receta Leila. Así que bueno, muchas gracias. No les puedo hablar, es cierto, no tenía el micrófono, no tiene micrófono Leila. Bueno, acabo de leer tu receta, así que buenísimo, ya estamos compartiendo lo que fueron enviando todos. Y hace un momento también habíamos tenido no me olvidé, Teófila, de tu comentario. Teófila Cruz, cuando estábamos hablando de las mermeladas y cuando se preguntaba sobre qué tipo de recipiente utilizar, por ejemplo, para los dulces, nos había dicho la señora Claudia que estaba muy bueno usar la olla de cobre, y que yo recuerdo de mi abuela que para hacer dulces justamente era importante la olla de cobre debido a que es un metal que transfiere rápidamente el calor a todas sus paredes. Y al transmitir el calor rápidamente y al ser un buen conductor para el calor a todas las paredes, la cocción es más uniforme, ¿sí? Y esto permite justamente que no se queme, digamos, porque una vez por cocinar y ve que uno todavía falta en algunas partes, entonces es como más difícil la transmisión de calor en otros tipos de ollas. Se había dicho que el aluminio no, pero ¿por qué el aluminio no? El aluminio también es un buen conductor, muy similar al cobre, pero el aluminio tiene por ahí, sobre todo si no utilizamos no utilizamos un corcharón, digamos, de madera, y utilizamos también de metal, en que vamos a raspar además esas paredes de aluminio y se transfiere mucho de ese metal al alimento. Y no está recomendado justamente el que se raspe las paredes de una olla de aluminio, porque el aluminio en realidad es bastante dañino para el organismo, ¿sí? Tanto como para niños y también como para los adultos, porque tiene la particularidad de asimilarse en el sistema nervioso central, en nuestro cerebro. Así que no es que cocinamos en una olla de aluminio y nos vamos a intoxicar de la noche a la mañana, no, sino que con el tiempo, el uso crónico, ¿sí?, de algunos determinados metales en la cocina ayuda, ¿sí? Pero por eso está bueno utilizar en ese caso las cucharas de madera, que ayudan justamente a que no raspemos las ollas de metal, y que a veces también le dan de acuerdo a qué tipo de metal uno utiliza, de la olla de cocción, del recipiente, también puede darle sabores diferentes o no a nuestro producto, ¿no? Y bueno, en general, sí, yo que sepa, las ollas de cobre son excelentes para todo lo que sea preparar con dulce, con azúcar más que nada, hasta las garrapiñadas salen excelentes, los pochoclos, todo en lo que es cobre. Y bueno, y también están las ollas tipo esa, que son las ollas que más se usan hoy en día, que esas son más que nada de hierro, de acero, ¿sí? Y que además, bueno, tienen superficies antiadherentes que también ayudan a que uno pueda preparar un dulce de una manera más segura y no se nos pegue y todo eso, y además puede hacer de fácil limpieza. Claro, sí, las pailas de cobre son caras, ¿sí? Y bueno, las ollas de acero inoxidable
también se pueden utilizar, que además tienen la característica que transfieren menos metal, digamos, hacia los alimentos, ¿sí? Las de acero inoxidable, y son mejores que las de aluminio en ese sentido de que garantizan la menor contaminación química. Bueno, gracias, Teófilo. Entonces, ahí estuve atenta a tu comentario, entonces hacías una respuesta. Bueno, José, sí, no te preocupes. Luego estaremos haciendo la devolución de la grabación y el PowerPoint y todo lo que además el resto por ahí quiera compartir. ¿Alguna otra pregunta, consulta, opinión, tip? Habiliten sus micrófonos y lo pueden hacer. Yo tengo una pregunta para todos. ¿Alguien hizo ya alguna vez licor? Para que nos cuente cómo lo elabora, o si preparó, digamos, más allá de que no sea de pepita o eso, sino para saber. Por favor, alguien que tenga experiencia en licores, y nos tomamos uno luego. Ahí Luciana dice que ella intentó una vez, pero que no le salió. ¿Por qué no te salió bien, Soledad? A ver. Se sentía mucho el aroma a alcohol etílico. Es lo que dices, Luciana Soledad, con respecto a por qué no le salió bien. Y seguramente debe haber habido justamente una falla en la forma del concentrado del alcohol, ¿no? Porque el alcohol tiene mucho que ver justamente en la concentración, en lo que vamos a lograr después con el licor final, ¿sí? La maceración y todo eso. Como dijo Fernando, porque se puede comprar el alcohol de farmacia, después tenés que ver qué concentración, y puedes comprar menos concentrados también para que salgan mejor la preparación. También influye los días de maceración, la temperatura, en la misma materia prima también que hayas utilizado, si fue alguna hierba, porque bueno, yo conozco los licores más que nada de hierbas, ¿sí? Que hay en las ferias por ahí de Quebrada, que son de hierbas justamente locales, y bueno, algunas uno siente el aroma de las hierbas y otras que por ahí capaz han tenido una pequeña falla, sí, es solamente más alcohol. Y la temperatura de maceración, dependiendo también en qué zona estés. En la zona de los valles tenemos temperaturas más templadas, diferentes a las del ramal y Quebrada, ¿no? Y capaz que también puede haber influido. ¿Cuál sería la temperatura óptima de maceración? En invierno nosotros llegamos a 15 grados bajo cero. Oh, claro. El tema es, claro, en la temperatura de lo que pasa, ¿qué es lo que sucede en la maceración? Explicándolo un poco más desde el punto de vista de la aromatología, es que lo que se tiene que hacer es que todo lo que sea aromático, todos los aceites, todos los sabores, todo eso que está en el producto, ya sea la fruta, ya sea, por ejemplo, hasta los frutitos de las cactáceas, de los airampos, también he visto que se hacen licores, o ya sea de la hierba que yo estoy haciendo el macerado, es que tiene que haber un traspaso, ¿sí? De lo que está dentro de la planta, solubilizarse en el alcohol del macerado. Obviamente eso requiere que se haga con una temperatura mucho más adecuada, a los 25 grados, 27 grados, 30 grados, serían temperaturas óptimas
tampoco demasiadas porque se volatiliza todo y no queda nada en el alcohol. El alcohol además es hace como el efecto vehículo, digamos. El alcohol se vuela y se va todos los aromatizantes con el alcohol, ¿sí? Es como que transporta. Entonces, si la temperatura es muy alta o la presión atmosférica es muy baja, como suele suceder allá en las alturas que tenemos poca presión atmosférica y de oxígeno, también se volatiliza. Entonces tiene que estar como bien sellado para que logremos que esos aromas y esos sabores se penetren dentro del alcohol y se agarren del alcohol y no se vayan con el alcohol también. Y sí, yo creo que a 25 grados o capaz ya de 20 grados o capaz que desde 15 ya se podría lograr que pase todo lo que es de la plantita o de lo que estemos utilizando al alcohol y se mantenga, ¿sí? Tiene que tener un tiempo obviamente adecuado de maceración también para que ese proceso se dé. Ya voy a buscar yo la información sobre cómo podrían hacer, cuáles serían las temperaturas óptimas de maceración para licores y te lo mandamos, Luciana, y te respondemos de manera fehaciente. Yo no hice licores, he probado nada más, así que no puedo responder exactamente cuál sería, pero sí, al tener una temperatura tan baja también no logra que se traspasen esos sabores, aromas y aceites esenciales al alcohol de maceración. Bueno, Lidia nos comenta sobre las ollas de barro para elaboración de mermeladas y conservas. Sí, las ollas en general de barro son muy buenas conductoras del calor de manera uniforme, además en toda la pared de la ollita. Eso hace y facilita el proceso, así que son excelentes también para elaborar las mermeladas. Y mejor todavía si son de uso exclusivo para hacer dulces y mermeladas, ¿sí? Y no las colocamos, no las utilizamos con otras preparaciones, porque justamente al tener porosidades hace que ingresen otros sabores y aromas más si hacemos comidas típicas del norte, entonces tenemos como que una mezcla de sabores al final en nuestro dulce y mermelada que llevan tiempo de cocción y van a estar absorbiendo todo lo que tenga la olla, ¿sí? Entonces también sería bueno darle un uso único a las ollas que utilicemos para hacer dulce y mermelada si son de barro, ¿sí? Bueno, Noemí dice, me encantó el taller, muchas gracias por la iniciativa, la calidad de las explicaciones, la evacuación de dudas. Hice dulce, mermeladas y jalea, no hice licores, muchas gracias. Bueno, Luciana, muchas gracias. Ya estaremos enviando bien también la respuesta. Ruth también nos contesta y nos dice gracias por el taller, ahora tengo más conocimientos para poder hacer mis dulces y mermeladas. ¿Sí? Bueno, José nos deja el correo, ¿sí? Para poder mandar el material. Bueno, de todos los que escribieron tenemos el correo, así que ahí estaremos enviando. Yo dejo reposar las frutas con el azúcar durante media hora o una hora antes de cocinarlas. Esto genera diferencias con respecto a dulces donde no se hace el reposo. Bueno, yo creo que en este caso el hecho de reposar las frutas y tenerlas con el azúcar media hora o una hora antes ayuda justamente a que se puedan liberar los sabores y hacerse como más intrínseca la mezcla entre fruta y azúcar, que va a hacer que por ahí también el proceso de cocción sea más corto, ¿sí? Un tiempo relativamente más corto que cuando no se hace, ¿sí? Favorecería en ese sentido, en acortar el proceso de cocción y no esperar que este proceso, porque también lo mismo sucede cuando yo llevo directamente la fruta y el azúcar a la olla, está sucediendo lo mismo, ¿sí? El calor acelera ese proceso, pero si yo no lo he hecho antes, obviamente que me va a suceder en la olla y va a tomar más tiempo, ¿sí? Igualmente el calor está acelerando el proceso, digamos. El calor es el catalizador para que se libere y se mezcle fruta, el azúcar de la fruta, ¿sí? La pulpa de la fruta con el azúcar que le agregamos, ¿sí? Bueno, Carmen nos dice también muy lindo el taller, muchas gracias. Bueno,
¿Alguien más quiere seguir aportando o quiere abrirse el micrófono o hay preguntas? De las que son demasiado de preparaciones, se fue Fernando, él nos podía ayudar más, pero bueno, algunas cositas por ahí desde lo bromatológico y lo que vimos de tecnología podemos sacar algunas pequeñas dudas. Bien, yo he anotado a las personas que estuvieron asistiendo al taller, ¿sí? Que no fueron más de 28 o 29 personas, así que bueno, ellas son las personas que van a recibir nuestro certificado emitido desde la Cátedra Libre, ¿sí? Y también vamos a hacer llegar el material, ¿sí? También está nuestra adorada profesora Nilda Dora Viñale, conocida con mucho cariño por todas como la profe Dorita, ¿sí? Ella nos dice muchas gracias a todos, especialmente coordinadoras, profesora y profesor, y la becaria Dalma Agustina, atenta a todo. Nos vemos en el próximo taller o seminario o actividad. Muchas gracias, profe Dorita, también por darnos este espacio de creatividad y animarnos a este trabajo. Y bueno, siempre abierta a todas las propuestas que salgan de este grupo de investigación y de trabajo de la Facultad de Agrarias. Después dice Lidia, nos dice que ya hace dulce de mora todos los años. Florencia Fochi nos dice muy interesante el taller, muchas gracias por estos enriquecedores espacios. Profe Dorita nos dice no es para tanto, Estelita, las creativas son ustedes. Luciana dice muchas gracias, muy lindo y productivo el taller, gracias Luciana, gracias Lidia, muchas gracias, hermoso, nos dice Agustina. Lidia dice, espero escucharla a la profe Dorita. Lidia dice eso. Bueno, la profe Dorita ahora está ahí incógnita, pero no estaba todo el tiempo escuchando. Sí, esperemos que la próxima también nos pueda dar unas palabras. El dulce de mora